presencia del Señor con gratitud te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con honor. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo y juntos queremos agradecerte. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo y juntos queremos agradecerte. Por darnos la vida, te agradecemos. Por darnos la fe, te agradecemos. Por darnos el gozo, te agradecemos. Y por el amor que nos une, venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo y juntos queremos agradecerte. Fui hecho justo sin merecerlo, toda mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios una cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención. Regenerado y transformado, cambié mi mente y mi forma de actuar. Pues solo anhelo servir a Cristo y ser la luz, la sal y un claro manantial. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios una cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención. Santificado soy por Jesucristo, me acerco a Él y obtengo más consagración. El enemigo ya está vencido, podemos todos
Gloria a Dios porque Él triunfó. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios una cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención, fue necesaria para nuestra redención. Repara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Buenos días, queridos hermanos. Espero que estén todos muy bien. Señor les bendiga. Es un gozo poder compartir una vez más con ustedes la enseñanza de la palabra. Confiamos que el Señor está sustentando a su iglesia en este tiempo, haciendo una obra particular como Él solo sabe hacerlo. Me pareció bien a mí poder seguir enseñando doctrina en este tiempo. Creo que la predicación es positiva, es personal, muy personal esto. Debe ser dada cuando está la iglesia congregada en un solo lugar, pero es personal. Y por eso aprovecho a enseñar doctrina en este tiempo. También creo que es apropiado, ya que hay una situación particular con la iglesia, que consideremos justamente esta doctrina. Después de haber hablado de las doctrinas de la gracia, que son la esencia del Evangelio bíblico, creo que es pertinente poder hablar esta doctrina, que la he llamado la doctrina incómoda para el cristianismo postmoderno. Y ya empezamos hablando nosotros acerca de la eclesiología, doctrina de la iglesia, la semana pasada hablando acerca de la importancia de la iglesia, cuán importante es para Dios, cuán importante fue para los apóstoles, cuán importante fue para el cristianismo del primer siglo la iglesia. Hoy quiero abordar un tema que no siempre es tratado cuando se enseña la eclesiología, pero la presente problemática del cristianismo
requiere en verdad que yo tome este mensaje para poder hablar de la necesidad de la iglesia. Y digo la presente problemática del cristianismo es por el hecho sencillamente, hermanos, que hay un cierto sector, un cierto grupo de profesantes que plantea la idea de que no es necesaria la iglesia para una vida espiritual genuina. ¿Es necesaria la iglesia para el creyente, queridos hermanos? ¿Realmente podemos prescindir de la iglesia para una vida cristiana sana? ¿Podemos ser creyentes fieles, tener una relación con Dios sana, vivir nuestra fe sin la iglesia? ¿Se puede hacer eso? ¿Es posible eso? ¿O nosotros prescindimos realmente? Es imprescindible, mejor dicho, la iglesia para poder llevar una vida espiritual sana, como la Biblia nos enseña. Bueno, para responder estas preguntas, nosotros necesitamos exponer la verdad desde las Escrituras. Mirar qué dice la Escritura acerca de esto, si necesitamos o no a la iglesia. Si es posible llevar adelante una vida espiritual sana sin iglesia. Y me refiero al hecho de sin iglesia, no solo el hecho de que abarca no estar en la iglesia, sino también el hecho de no ir directamente a la iglesia, sino también no estar comprometidos realmente con la iglesia. ¿Se puede así? ¿Se puede tener una vida espiritual sana? Bueno, algunos dirán, y lo he leído, lo repito sencillamente, algunos han dicho que en realidad la presente pandemia y cuarentena ha demostrado que la iglesia no es necesaria. Bueno, repito eso, no es que yo lo creo. Pero vamos a abordar nosotros, vamos a contestar estas preguntas desde la Escritura, vamos a tocar dos temas, vamos a presentar dos verdades de la Escritura acerca de la iglesia que me parece van a dar una respuesta a estos interrogantes clara y contundente, creo yo. Hay más respuestas que podríamos dar, pero creo que estas dos verdades son más que suficientes, por lo menos lo entiendo así. La primera verdad dice así, que la iglesia es un medio de gracia. La iglesia es un medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia, queridos hermanos? Bueno, en la teología llamamos medios de gracia a aquellos instrumentos que Dios ha establecido como los canales a través de los cuales administra su gracia en el universo que Él creó. Dios ha determinado dar todo aquello que quiere dar en la historia de la redención al ser humano, a aquellos que son sus escogidos, ha determinado darlo no directamente Él, sino a través de medios que Él estableció. ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué hace esto Dios? ¿Acaso Él necesita de medios? Él no lo puede hacer sin esos medios, Él depende de esos medios para poder manifestar su gracia. Bueno, nosotros sabemos, queridos hermanos, por la teología bíblica, que Dios es autosuficiente. O sea, Él no necesita de nada ni de nadie para poder hacer su obra. Él puede hacer su obra con solo emitir una palabra, dar una orden. Por ejemplo, vemos esto en la creación, en Génesis capítulo 1, nosotros notamos, queridos hermanos, que Dios dijo y las cosas vinieron a la existencia, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de usar nada, simplemente emitió su voz y las cosas sucedieron. Eso es autosuficiencia. Vemos también la autosuficiencia de Dios en el ministerio de Cristo. Cuando Él en verdad está con los discípulos en la barca, le dice sencillamente con una orden al viento y al mar que se calmen, y se calmaron, sin intermediar nadie ni nada, sencillamente con una orden. Él hizo que realmente sucedieran las cosas. Eso es una muestra de su autosuficiencia. Lo mismo cuando llamó a Lázaro de la tumba, sencillamente emitió su voz sin intermediarios, sin ayuda de nadie. El que estaba muerto salió a la vida. Eso muestra la autosuficiencia de Dios. También lo vemos nosotros en aquel caso conocido del centurión romano que tenía un siervo a quien él amaba mucho, que estaba enfermo. Mandó a llamar al Señor, el Señor venía, y antes que llegase a su casa mandó otro siervo para decirle: no vengas, no me considero digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Bueno, así sucedió. Cristo emitió su palabra y el siervo se sanó. Pero él no estaba en la casa, no lo vio, no lo tocó, no mandó a nadie, sencillamente dio la orden y el siervo fue sano. Más allá del hecho de acentuar la fe en la poderosa palabra de Dios, en la autoridad de la palabra de Dios, también es una muestra de la autosuficiencia de Cristo. Sin intermediarios sucedió lo que Él sencillamente mandó. Todo eso, queridos hermanos, y muchos otros ejemplos más nos hacen ver a nosotros que Dios es autosuficiente. Él no necesita de medios ni tampoco de nadie para hacer lo que Él desea hacer. Sin embargo, los medios están.
Sin embargo, los medios fueron establecidos por Dios, especialmente en la historia de la redención, en la obra de gracia en sus escogidos. Así que los medios, entendemos nosotros a la luz de esta verdad acerca de Dios, no fueron establecidos por causa de Dios, no fueron establecidos porque Él necesita realmente y depende de los medios, sino en verdad entendemos que fueron establecidos los medios por causa del ser humano, a causa de las limitaciones que el ser humano tiene. ¿A qué limitaciones nos referimos? Bueno, al hecho de no poder nosotros tener un encuentro directo con Dios, o sea, no podemos oír directamente la voz de Dios con nuestros oídos naturales, y no podemos ver a Dios con nuestros ojos naturales, y no podemos estar literalmente ante su presencia sin ser nosotros consumidos. ¿Se ha preguntado alguna vez, o quizás creo que todos nos lo hemos preguntado, por qué Dios no me habla con una voz audible, no envía una voz, su propia voz para hablarme? Bueno, en verdad, si sucediera algo así, no podríamos soportar el estruendo de su voz. Eso sucedió, por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando Moisés subió a recibir la ley, el pueblo estaba abajo, y dice que ellos escucharon la voz tronante de Dios, que Dios hablaba directamente con Moisés, y le dijeron a Moisés: no hable Dios más con nosotros, habla tú con Dios, dinos qué Él quiere y nosotros lo haremos. Los oídos naturales, queridos hermanos, no soportan escuchar la voz de Dios. Por eso es que necesitamos medios para poder acceder a las gracias que Dios quiere conceder al ser humano. Debido a la debilidad, queridos hermanos, insignificancia y pequeñez de nuestra naturaleza, somos polvo, es imposible estar ante semejante experiencia y no ser aturdidos, y no ser abrumados, y no ser consumidos, Cuando Moisés pidió, ustedes recuerdan esto en el libro de Éxodo seguramente, cuando Moisés pidió que Dios lo acompañe, que su presencia vaya con él mientras él ministraba al pueblo de Israel, Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Inmediatamente Moisés se apresura y dice: muéstrame tu gloria. Dios le dijo: no te voy a mostrar mi gloria, porque no me verá hombre y vivirá. No puede soportar, esta carne mortal no puede soportar esa experiencia de ver a Dios de forma directa. Por eso el texto nos dice allí que Dios lo puso en una peña, en una hendidura en la peña, protegido allí mientras Dios hacía pasar todo su bien delante de Moisés, mas no vio su rostro sino sus espaldas. Es una expresión simbólica para decir: no vio a Dios directamente. No es posible, queridos hermanos, en esta carne mortal poder recibir de Dios directamente todo el bien que Él quiere darnos. Nos lo da en su misericordia a través de medios establecidos. Por eso cuando alguien dice que ha visto directamente a Dios, en realidad no sabe lo que está diciendo. No estaría vivo si viera directamente a Dios. Por esta razón, queridos hermanos, es así. De nuestra pequeñez y de su grandeza es que es necesario que accedamos a las gracias divinas a través de instrumentos mediadores, los medios de gracia a través de los cuales podemos tener acceso a la grandeza infinita de Dios, a las riquezas de su gracia, a su inescrutable sabiduría, a su eterno amor y a su inmenso poder. Son varios los medios de gracia que Dios ha establecido para que nosotros podamos acceder a todo eso. Y Primera de Pedro, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, dice allí que somos guardados por el poder de Dios. Dios con su propio poder guarda al creyente para que pueda permanecer fiel amando a Cristo hasta el día que esté en la presencia del Señor. Para eso justamente es necesario el poder de Dios. Sin su poder no podríamos hacer eso. Pero dice que ese poder es concedido a nosotros mediante la fe. La fe es un medio de gracia. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay un intermediario para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, guardándonos para que podamos llegar a la presencia del Señor, serle fieles. Así que está diciendo que Dios canaliza su poder a través de la fe, a través de un medio. La fe es el medio de gracia a través del cual Dios administra su poder en la vida de los salvados. También lo es, queridos hermanos, la oración. La oración es un medio de gracia a través del cual Dios administra su voluntad en la vida de la iglesia y en la vida de este mundo. Dios ha determinado hacer su voluntad
en respuesta a la oración. ¿Acaso Dios no puede hacer las cosas si su iglesia no ora, si los suyos no oran? Sí, las puede hacer, pero ha determinado hacerlos en respuesta a la oración. Nosotros necesitamos de la oración para acceder justamente a ver esa gracia de Dios obrando en respuesta a la oración de los suyos. El ministerio de predicación, queridos hermanos, es un medio de gracia de Dios. El hecho de que Dios nos hable, pero a través de mediadores, y a través de las palabras escritas y a través de los predicadores. Le ha placido, dice la Escritura, a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es un medio de gracia a través del cual Dios manifiesta su poder de conversión y su poder edificador, santificador en la vida del creyente. Bueno, y así, etcétera, etcétera, con cada uno de los medios de gracia de Dios. Medios que nosotros estaremos considerando sin duda alguna, varios de ellos en el tema que estamos mirando los miércoles, que es la santificación del creyente. Así que entonces, queridos hermanos, que Dios utilice medios de gracia no significa que Dios está limitado, sino que nosotros estamos limitados para alcanzar toda la gracia que Dios quiere darnos en Cristo Jesús. Lo hace por nosotros y son nuestras limitaciones las que establecen la necesidad de dichos medios. O sea, nosotros estamos necesitados de los medios de gracia para poder acceder a todo el bien que Dios nos ha dado en Cristo. Ahora, dicho esto, habiendo planteado bien lo que es un medio de gracia, algo necesario para que podamos disfrutar de todo el bien que Dios nos ha dado, notemos lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versos 10 y 11. Es importantísimo, queridos hermanos, este texto, porque el texto establece a la Iglesia como uno de los medios de gracia, y un medio a través del cual Dios ha determinado manifestar su multiforme sabiduría, no solo en la vida de los creyentes, sino a los seres celestiales. Las potestades, dice, en los lugares celestiales, principados y potestades. Habla de los seres celestiales, de los ángeles, de las criaturas celestiales. Dios no solamente se manifiesta aquí en el mundo a través de la iglesia, sino Dios se manifiesta al universo todo a través de la iglesia. Ha establecido hacerlo así, a través de ella. Así que la iglesia es un medio de gracia en este tiempo. Notemos, queridos hermanos, cuán sublime es lo que se está diciendo de la iglesia aquí. Es el medio a través del cual Dios administra su multiforme sabiduría para darla a conocer a nosotros y a los seres celestiales. Así que siendo la iglesia un medio de gracia, entonces la iglesia es necesaria. Nosotros necesitamos de la iglesia para acceder a todo eso que Dios quiere darnos a través de ella. Vamos a mirar algunas cosas más en nuestro segundo punto de todo esto, pero nosotros necesitamos, a la luz de esto necesitamos, sí, de la iglesia para acceder a todo eso. ¿Qué quiere decir que es un medio de gracia? Que Dios realmente ha restringido a ese medio el darnos su bien, por ese medio darnos su bien. Así que en verdad, la iglesia, queridos hermanos, es mucho más que gente reunida. Es aquello que Dios ha establecido para filtrar la manifestación de su gracia para con los suyos. Así que a las preguntas iniciales, si realmente nosotros necesitamos de la iglesia, bueno, la respuesta contundente de este texto es sí. ¿Por qué? Porque es un medio de gracia. Es un medio establecido. Dios va a obrar a través de la iglesia. Ha determinado obrar en este tiempo, dice Pablo, ahora en este tiempo, a través de la iglesia. Por lo cual dependemos de ella para acceder a todo aquello que Dios nos ha dado en Cristo. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que nosotros seamos cuidadosos en cómo nosotros dirigimos la iglesia, qué hacemos en la iglesia, cómo determinamos, qué cosas determinamos hacer en la iglesia y qué cosas no se deben hacer en la iglesia, porque todo lo que se hace en la iglesia tiene este propósito de que Dios realmente canalice su gracia en la vida de los suyos y en la vida de aquellos que no le han conocido todavía. Así que, queridos hermanos, la iglesia es necesaria porque es el medio que Dios ha establecido. Dios no necesita de la iglesia, pero nosotros sí,
para acceder a todo lo que Él quiere darnos a través de ella. Muchas cosas suceden, queridos hermanos, muchas cosas suceden en la soberanía de Dios y en el plan de Dios. Muchas cosas suceden. Dios está actuando cuando la iglesia está reunida. Porque eso es la iglesia. Vamos a empezar a ver la semana que viene ya de forma bien estricta lo que es la doctrina de la iglesia. Cuando comenzó, quién es su fundador y en verdad cuáles son los principios que deben regir la iglesia. Pero en verdad nosotros debemos decir que suceden muchas cosas en verdad cuando la iglesia se reúne y tienen que ver con la manifestación de la gracia de Dios. Por eso somos cuidadosos y debemos ser cuidadosos en cómo tenemos nuestras reuniones. Ahora hay una segunda verdad que yo quiero compartir con ustedes para poder ampliar el argumento a favor de que la iglesia es necesaria y que nos va a dar a nosotros una respuesta contundente de que sí, en verdad nosotros necesitamos de la iglesia. Los creyentes necesitamos de la iglesia. La iglesia, esta segunda verdad dice así: la iglesia es el medio a través del cual la vida en Cristo se desarrolla en plenitud. La iglesia es el medio a través del cual la vida en Cristo se desarrolla en plenitud. Eso significa que la vida cristiana, la vida que Dios nos ha dado, lo que significa ser cristiano, se va a desarrollar en toda su plenitud a través de la iglesia, Hay dos pasajes fundamentales, podríamos citar más, pero hay dos pasajes que nos sirven a nosotros para justificar esta declaración. Son dos textos sobre los que nosotros, después en el desarrollo de lo que hablaremos de la doctrina de la eclesiología, son dos textos que vamos a mirarlos de manera detallada. Hoy vamos a mirarlos de manera general para acentuar esta verdad, esta declaración, que la vida cristiana se puede vivir realmente en plenitud recién cuando es vivida a través de la iglesia. Uno de esos pasajes es Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice así: y Él mismo, acerca de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Muy bien, ahí viene Cristo. Ahí viene el texto diciéndonos a nosotros acerca de la iglesia. Recordemos que Pablo ya viene hablando de la iglesia desde capítulo 2, versículo 11, y termina acá en versículo 16 de capítulo 4. Todos esos capítulos, todo ese largo extensión de textos, Pablo está hablando de una sola cosa, y es de la iglesia. Hay un gran énfasis en la carta a los Efesios en cuanto a la iglesia. Capítulo 4 comenzó hablando acerca de que hay que guardar la unidad en el espíritu o del espíritu, en los unos con los otros, hablando acerca de los creyentes que conforman la iglesia. Y dice que en la iglesia Cristo constituyó un liderazgo. Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros o pastores y maestros. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué estableció Cristo en la iglesia un liderazgo? Personas capacitadas para poder desempeñar estas funciones dentro de la iglesia. Es el ministerio oficial dentro de la iglesia, el liderazgo oficial de una iglesia. ¿Por qué lo hizo Cristo así? Bueno, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el propósito de que Dios haya puesto un liderazgo en la iglesia, en este tiempo son evangelistas y pastores, también están los diáconos a la luz de Timoteo 3, con el propósito, dice, de perfeccionar. Esa palabra perfeccionar es equipar completamente a los santos. Los santos son los creyentes, cada uno de los creyentes que componen la iglesia, para la obra del ministerio. Equipan a los creyentes, le dan todo lo necesario para que los creyentes puedan hacer la obra del ministerio, la obra del servicio. La palabra ministerio es servicio, servir a los demás. ¿Y qué servicio hacen? Bueno, el servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Dice, ellos hacen el servicio para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea edificada. Queridos hermanos, tenemos aquí nosotros lo que es el método de Dios para que la iglesia crezca. No necesitamos nosotros ningún método que nadie invente, que a nadie se le ocurra, porque Dios ya nos ha dado en la Escritura el método, si podemos llamarlo así, de crecimiento. La iglesia crece
mediante este método, cual instituyó Dios un ministerio de personas capacitadas, líderes que preparan y capacitan a los creyentes, llevándolos a ellos a la madurez, justamente para que se ocupen de la obra del ministerio, que significa esa obra que edificar la iglesia. Yo voy a hacer un alto aquí mientras voy desarrollando el texto. Sencillamente quiero decirles a ustedes, hermanos, que hubo un gran énfasis durante un buen tiempo, en algunas décadas pasadas, que se hacía un gran énfasis en cuanto al servicio cristiano fuera de la iglesia. Y parece ser que cada vez que algún joven se entusiasmaba por el servicio a Dios, siempre se estaba pensando a dónde iba a ir. ¿A dónde iba a ir? Cuando en verdad, cuando vamos a la Escritura, queridos hermanos, cuando algún creyente tiene ánimo de servir, el lugar donde tiene que servir es en su iglesia. Es en su iglesia. ¿Cómo a dónde va a ir? En su iglesia es el lugar donde debe servir. Si Dios después llama a alguien para irse de misionero a algún lado, muy bien, pero parece ser que era el común denominador salir de la iglesia e irse, cuando lo que plantea la Biblia es que los miembros deben ocuparse en servir dentro de sus iglesias. Para eso los preparan los pastores, no para irse, no para que se vayan. Ha sido tan minimizada la importancia de la iglesia que parece ser que no era algo importante quedarse a servir dentro de la iglesia, ocuparse de la gente que está en la propia iglesia. Eso parece ser que no es importante. Es más, hay un buen número de creyentes que parece ser que no ve que hay una necesidad dentro de la iglesia en servir a los demás miembros. Pero en verdad Pablo plantea aquí que la manera en que la iglesia va a crecer es cuando los miembros pueden servirse los unos a los otros, ocuparse los unos de los otros. Y obviamente el ministerio del liderazgo está para eso, para capacitar a los creyentes, para que se sirvan mutuamente, para que de esta manera la iglesia crezca. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la edificación de la iglesia? ¿Qué clase de servicios es que esos creyentes deben dar? Bueno, el versículo 13 responde eso. Y dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten lo que plantea Pablo aquí en cuanto a cómo funciona la iglesia, por qué dio un liderazgo, por qué los creyentes deben ser equipados, deben madurar y ser equipados para poder estar aptos para servir. Y lo que significa realmente edificar la iglesia, hacer crecer la iglesia, es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esto habla de la doctrina. Esto habla de una iglesia madura que tiene claro la doctrina, que realmente conoce la doctrina, que tiene un fundamento sólido de la doctrina bíblica. Todos lleguemos a la unidad de la fe. Debemos preocuparnos los unos a los otros por estimularnos realmente a estar firmes en las verdades bíblicas. Queridos hermanos, lo que va a sostener la vida de un creyente en medio de tribulaciones, en medio de pruebas, en medio de tentaciones, en medio de cualquier circunstancia que tenga que vivir, lo que lo va a sostener es la verdad sólida de las Escrituras. Por eso hay una gran preocupación y un gran énfasis del apóstol Pablo, y no solo de Pablo, sino de los demás, que los creyentes realmente estén firmes en las verdades del Evangelio, las profundas verdades del Evangelio. Por eso dice acá que la manera en que la iglesia va a crecer es cuando los creyentes los unos a los otros se preocupan de que los demás también estén fundados en las verdades bíblicas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, crecer en la cristología, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla también de crecer en el carácter, en nuestra semejanza con Cristo. Esto es servirnos los unos a los otros. Una iglesia, queridos hermanos, bíblica, una iglesia que funciona bien, los miembros de esa iglesia están ocupados en que los demás crezcan en el conocimiento de Dios, crezcan en el conocimiento de las verdades bíblicas y también crezcan en el carácter, crezcan en santidad. Usted tiene que saber que una iglesia bíblica, querido hermano, es una iglesia donde hay preocupación por las verdades doctrinales, pero también por la vida santa de sus miembros. Siempre vamos a encontrar que un liderazgo fiel es un liderazgo que se preocupa por la santidad de sus miembros. ¿Por qué? Porque esto es lo que plantea aquí el apóstol Pablo. Una iglesia bíblica que está funcionando bien con la guía del Espíritu se ocupa en eso. La obra del ministerio, queridos hermanos, de la iglesia está enfocada en estas dos cosas: el crecer en la semejanza de Cristo y en estar fundados en verdades sólidas. Yo sé muy bien que es así, queridos hermanos. Sé muy bien que lo que va a sostener la vida de los creyentes en tiempos difíciles son las convicciones que tienen sobre la doctrina bíblica.
Hay una gran necesidad de eso. No lo digo yo porque lo invento, sino porque el texto bíblico nos está diciendo que esto es así. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué la iglesia se ocupa en esto? Bueno, versículo 14 nos da la respuesta: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que maduremos. La madurez del creyente, queridos hermanos, viene como resultado de esto, de todo esto que Dios ha planificado en cómo debe funcionar la iglesia. Dice, ya no seamos niños, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, ¿a qué se refiere todo el cuerpo? Todos los creyentes. Cada persona que se convierte pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo es la iglesia, ¿sí? De quien todo el cuerpo, ¿de quién? De Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado el cuerpo, y unido entre sí por las coyunturas, los puntos de contacto, que se ayudan mutuamente esos miembros, según la actividad propia de cada miembro tiene una actividad propia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De quién recibe el crecimiento? Bueno, cuando leemos nosotros panorámicamente toda esa frase, nosotros nos damos cuenta que recibe el crecimiento por parte de Cristo, ¿sí? Recibimos nuestro crecimiento realmente en la fe por parte de Cristo, pero Cristo no lo hace directamente. No lo hace directamente. A la luz de este texto, dice que en verdad lo hace a través de la actividad propia de cada miembro. Cristo utiliza medios de gracia para llevar al creyente en forma individual a crecer. ¿Qué utiliza? La actividad de los demás miembros de la iglesia. Todo esto que nosotros vimos aquí, un liderazgo establecido, la comunión y una comunión estrecha, los miembros los unos con los otros, es lo que Cristo va a utilizar para poder dar crecimiento al creyente de manera individual, pero también edificar la iglesia en comunidad. Así que, queridos hermanos, nosotros nos damos cuenta que cuando se habla de la madurez en la fe, de llegar a la plenitud de la madurez de la fe, porque eso es lo que dice en el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Algunos piensan que se refiere a nuestro estado eterno en la presencia del Señor, pero el contexto no nos permite a nosotros pensar en eso, sino en la madurez cristiana aquí. La vida cristiana plena, como debe ser vivida. ¿Cuándo sucede eso? ¿De qué manera va a suceder eso? Cuando el creyente, unido a otros creyentes por los puntos de contacto que Dios ha establecido de comunión en la iglesia y por la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento que Cristo le da. Cristo lo canaliza a través de los miembros. Vamos a utilizar este ejemplo, que justamente es la analogía que Pablo está utilizando. Cuando va a hablar de qué tipo de relación hay entre Cristo y el creyente, utiliza la figura del cuerpo. Pablo utiliza la figura del cuerpo para poder hablar de qué relación hay entre Cristo y el creyente. El cuerpo físico, la cabeza que es Cristo y el cuerpo que es la iglesia. Esa es la relación que hay. Es una relación inseparable. Y dice que lo que pasa en un miembro es atendido por la cabeza, pero utiliza para atender a ese miembro otro miembro. Por ejemplo, si yo me corto la mano, mi cabeza lo sabe, enseguida reacciona y trata de atenderlo, pero ¿cómo lo hace? ¿De forma directa? Bueno, no. Da una indicación a la otra mano para poder hacer lo necesario para parar el sangrado, para poder cicatrizar, curar y hacer todo lo demás. Esa es la idea de lo que se está diciendo acá, queridos hermanos. Que el crecimiento que Dios le da a un creyente de manera individual lo ha canalizado por la actividad de la iglesia, liderazgo y la comunión con los demás hermanos. Un funcionamiento óptimo de una iglesia es cuando esto sucede así. Cuando los hermanos en verdad responden al liderazgo de una iglesia, crecen, aprovechan lo que Dios le da a través del liderazgo. Hablaremos mucho acerca de esto, porque creo que ha sido una de las cosas muy desestimadas en estos tiempos, no darle importancia al liderazgo y cuánto eso influye en el crecimiento de un creyente. Pero funciona así, y cuando el creyente se sujeta a eso y después administra lo suyo para ayudar a otros, eso redunda en crecimiento y en madurez de los hermanos, queridos hermanos. Vamos a hablar mucho también acerca del hecho, queridos hermanos, que parece ser que la gente piensa que el pastor tiene que hacer todo.
Y el pastor debe actuar como otro creyente, ayudando a otros creyentes también, pero no es la tarea exclusiva de él. La tarea del pastor es, como dice acá, enseñar y preparar a los hermanos para la obra del ministerio. Pero en verdad, hermanos, los que tienen que hacer la obra del ministerio son los creyentes mismos. Una iglesia bíblica es cuando todos sus miembros se preocupan los unos por los otros. Y no están diciendo, bueno, eso es trabajo del pastor, se tiene que ocupar él. Queridos hermanos, atender a los demás es trabajo de todos. Es trabajo de todos. Bueno, hablaremos mucho más de eso al avanzar nuestro estudio. Pero queda claro aquí, queridos hermanos, lo que Pablo está diciendo acerca del crecimiento individual de cada creyente. Está justamente condicionado por su relación con la iglesia. Está condicionado por su relación con la iglesia. La relación justamente, lo que Cristo va a hacer en la vida particular de cada creyente, lo hace a través de la iglesia. Volvemos al punto anterior, porque es el medio que Él estableció. Así lo estableció para este tiempo de la iglesia. Básicamente esto es lo que dice allí, que el crecimiento en Cristo, que Cristo da a cada creyente en forma individual, lo ha canalizado por el sistema que estableció en la iglesia. Esto es, un liderazgo capacitado, la unidad con los demás y la unidad con los demás creyentes. Una vez más, queridos hermanos, vemos aquí que Cristo está utilizando medios para edificar a los creyentes. Si lo tuviese que hacer de forma directa, creo que no podríamos nosotros estar en pie ante la majestad de aquel que ahora está en gloria. Cada creyente crecerá, llegará a su vida en Cristo en plenitud en el contexto de una iglesia. Queridos hermanos, voy a decir algo que usted lo puede corroborar leyendo y estudiando el Nuevo Testamento. Lo puede hacer si usted piensa que no es así. Puede asegurarse que yo digo esto, pero cada vez que se habla y se plantea de la madurez en la vida espiritual es en el contexto de la iglesia. La vida plena en Cristo se vive en el contexto de la iglesia. Esto sucede cuando guarda la unidad del Espíritu, se somete al liderazgo de la iglesia y tiene una vida de relación íntima con los creyentes, o sea, una relación estrecha con los miembros de la iglesia. No es esa clase de creyentes que simplemente viene, escucha, se va y sigue después con su vida. Eso no produce ningún crecimiento en la vida de ningún creyente, Entonces, así que si usted no ha crecido en el Señor, no tiene un compromiso con el Señor serio, bueno, examine su vida de iglesia. ¿Qué está pasando de usted con su iglesia? Así que esto nos lleva a la conclusión de que la iglesia es necesaria. Esto nos lleva a la conclusión, queridos hermanos, que la iglesia es necesaria. Si nuestra vida en Cristo se va a vivir en plenitud en el contexto de la iglesia y lo que Cristo hará en la vida individual del creyente será en el contexto de la iglesia por los medios que estableció en la iglesia, entonces la iglesia es necesaria. Claro que es necesaria, porque así obrará el Señor en los suyos. Por eso, lo más natural, queridos hermanos, que nosotros veamos es que sucede a un creyente sin compromiso en su iglesia es que no crece. Un creyente que no tiene una relación comprometida con su iglesia no crece, siempre estará estancado en su vida espiritual, permanecerá en inmadurez como un niño en Cristo. Ahora permítame ver otro pasaje más, un pasaje más que en verdad nos ayuda a entender esta idea, que nos ayuda a comprender que la iglesia es necesaria, en verdad. El hecho de que la vida en Cristo se vive a través de la iglesia. A través de la iglesia se puede vivir la vida en Cristo en plenitud. El otro pasaje es 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, que es un texto que también vamos a mirar en forma general. En su momento lo examinaremos de manera detallada, porque es muy importante para justamente saber cómo funciona una iglesia. Pero dice así el texto, 1 Corintios 12:4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Siempre me queda, cada vez que leo el texto, esa expresión de Pablo allí, así también Cristo. Hablando acerca del cuerpo, la estrecha relación que hay entre el cuerpo y la cabeza, Cristo. Hablar de Cristo es hablar de la iglesia, hablar de la iglesia es hablar de Cristo. En los versos 4 al 7, en ese capítulo, vemos que los dones son una manifestación del poder del Espíritu. Una vez más, medios a través de los cuales Dios hace manifiesto su poder, hace manifiesto su poder. No obra de manera directa Él, sino a través de. A los creyentes les da dones, capacidades para manifestar su poder. Eso es lo que está diciendo ahí. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, no personal, sino para provecho de la iglesia. En los versículos 8 al 10 menciona esos diferentes dones que Dios ha dado a la iglesia. Y en el versículo 11 menciona la soberanía del Espíritu en repartir los dones como Él quiso. O sea, no se piden los dones, no se ora por dones, sino que el Espíritu da los dones en el momento de la salvación, como Él quiere, como Él quiere. Es una decisión soberana del Espíritu. Y a partir del verso 12 en adelante, hasta el final del capítulo, Pablo comienza a utilizar la analogía del cuerpo humano para explicar cómo funciona la iglesia. Y explica ahí en este tramo de versículos el por qué hay diferentes dones. ¿Por qué hay diferentes dones? Y es porque hay diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Hay diferentes funciones para cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Así como en el cuerpo humano hay diferentes funciones que son necesarias para que el cuerpo funcione, así también en la iglesia hay diferentes funciones para que la iglesia funcione. También en ese tramo de versículos se habla de por qué cada miembro es necesario, o sea, por qué cada miembro del cuerpo, cada don en la iglesia, cada persona con su don es necesaria. Está hablando allí que no podemos prescindir de ninguno de ellos. Son imprescindibles cada uno de ellos porque ahí los ha colocado Dios como Él ha pensado que es mejor. Así como en el cuerpo, cada uno de los miembros que tenemos son necesarios para cumplir una función determinada, así también funciona en la iglesia. También en ese tramo de versículos se habla del por qué no puede existir un miembro por sí solo. También se nos hace entender allí cómo un miembro aislado del cuerpo no tiene razón de ser. Y es como por ejemplo la oreja tiene una razón de ser en el cuerpo. Si nosotros sacamos la oreja y la dejamos sola, perdió su razón de ser. Porque su razón de ser es poder justamente canalizar las ondas de sonido que se mueven en el aire, o las vibraciones, mejor dicho, que hay en el aire, mandarlas adentro al oído interno y que allí se haga todo un proceso para transformarlas en sonido. La razón de ser que tiene solamente si está adherida al cuerpo. Los dedos tienen razón de ser en la mano y parte del cuerpo, unidos al cuerpo, si no perdieron su razón de ser. Lo que estamos queriendo decir y lo que Pablo dice justamente ahí en ese texto, en capítulo 12, es que en realidad el creyente solo pierde su razón de ser. El creyente solo, aislado de la iglesia, pierde su razón de ser, porque es parte del cuerpo de Cristo y cuando está aislado del cuerpo de Cristo ha perdido su razón de ser. Ahora, hermanos, en la práctica esto se puede ver plenamente. Un creyente cuando ha decidido alejarse de la iglesia, su vida pierde completamente el rumbo. Su vida pierde completamente el rumbo y va vagando de un lugar a otro sin saber qué hacer, sin sentido en su vida. La vida adquiere otro sentido para el creyente a partir de que conoció al Señor, porque ahora su vida solamente tiene sentido en torno a la iglesia. Eso no quiere decir que no pueda estudiar, no tenga que trabajar, no, pero todo lo demás pasa a ser en segundo plano. Su vida ahora es la iglesia, porque ahora es ahí donde tiene sentido todo lo que hace, porque todo lo que Dios ha planificado para el creyente sucede en torno a la iglesia. A la luz de esta enseñanza estoy diciendo esto, a la luz de lo que Pablo está diciendo aquí. Así que el propósito, también en este tramo de versículos se nos muestra el propósito por el que el propósito de Dios es que los miembros, queridos hermanos, se preocupen los unos por los otros. Por eso ha conformado así a la iglesia. Así que, queridos hermanos, nosotros notamos a la luz de esta verdad también que la vida de creyente en relación con su servicio también es justamente vivida en plenitud en el contexto de la iglesia. El don
que Dios le ha dado al creyente para que pueda ser útil en este tiempo en la tierra aquí, solamente tiene sentido en el contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia. Los creyentes fuimos capacitados con dones no para nosotros mismos, sino para servir a los demás. ¿A quiénes los demás? Los demás miembros de la iglesia. Cuando se habla del servicio cristiano, queridos hermanos, en el contexto de las Escrituras, se habla en el contexto de la iglesia. No en el contexto del mundo, sino en el contexto de la iglesia. Sí, hay quienes han recibido de parte del Señor el impulso evangelístico, el don del evangelio, pero ese don no puede ser bien utilizado si no es en el contexto de la iglesia, si ese creyente no tiene una relación plena y comprometida con su iglesia. Así que, una vez más concluimos nosotros entonces que para poder vivir la vida cristiana en plenitud, madura y servicial, útil en la vida de los demás, es necesario una vida de iglesia. La iglesia es necesaria para eso. Por eso, queridos hermanos, entonces nosotros llegamos a la conclusión de dar una respuesta clara y sólida a la luz de lo que estos textos nos están diciendo. La iglesia es un medio de gracia y la iglesia es el medio a través del cual la vida en Cristo se desarrolla en plenitud, en ese contexto. Así que terminamos nosotros diciendo en este estudio algunas reflexiones importantes aquí. Queridos hermanos, la vida espiritual está ligada a la iglesia. Así Dios la ha planificado y determinado. Uno puede argumentar que en otros tiempos existían hombres que no estaban en un contexto de iglesia y llevaban una vida espiritual sólida, profunda con Dios. Sí, es verdad, así sucedía. Lo tenemos en José, lo tenemos en Abraham, lo tenemos en Enoc, en Noé. Bueno, todos esos hombres que no estaban en un contexto de iglesia. Sin embargo, en este contexto las cosas Dios las ha planificado así, de esta manera. En este tiempo Dios ha decidido obrar de esta manera. Podemos abordar más sobre ese tema, pero los textos son claros, queridos hermanos. En este tiempo es así. No es posible tener una vida espiritual genuina, sana, fiel, vivir la fe como Dios la ha planificado fuera del contexto de la iglesia. No es posible eso, a la luz de todo lo que significa la vida en Cristo. Quiero recordarles, mejor dicho, les menciono algo que vamos a mirar en próximos estudios de la eclesiología, y es que nosotros, inmediatamente que somos salvados, somos unidos al cuerpo de Cristo. Eso no se daba antes. La salvación siempre fue por gracia, pero los salvados del Antiguo Testamento no experimentaron lo que nosotros experimentamos, ser unidos al cuerpo de Cristo. Eso nos condiciona a nosotros en nuestra vida espiritual al contexto de la iglesia. Por eso, como el cuerpo y la cabeza son inseparables, el estado de nuestra vida espiritual se verá reflejado en nuestra relación con la iglesia. Si estamos bien con la cabeza, nosotros estaremos bien con el cuerpo. Si no estamos bien con la cabeza, que es Cristo, se hará evidente nuestra relación con el cuerpo. Así que es una ecuación inevitable en el contexto de todo lo que significa la vida cristiana en este contexto del Nuevo Testamento. Por eso, queridos hermanos, nosotros, y yo quiero plantear esto desde aquí, desde la Escritura, cuán importante es la iglesia, pero cuán necesaria es la iglesia. No solo importante, sino cuán necesaria es la iglesia para nuestra propia vida espiritual. Algún creyente puede decir, no, yo me quedo solo en casa y yo leo solo en casa, yo me pongo a MacArthur para escucharlo y leer. Bueno, hay un montón de todo esto. Queridos hermanos, usted puede hacer eso y está muy bien, pero nada de eso va a reemplazar a todo el bien que Dios quiere darle a usted, que Dios quiere darnos a nosotros, a los creyentes, a través del ministerio de la iglesia, a través de la comunión de la iglesia, a través del servicio de la iglesia. Nada puede reemplazar eso, porque es el medio que Dios estableció para hacer todo eso. Les animo, queridos hermanos, a meditar bien sobre todo esto, revisar los pasajes, porque yo estoy convencido de que hay un gran menosprecio de la iglesia, una gran desestima de la iglesia y un gran desconocimiento de todo lo que Dios puede hacer en la vida del creyente a través de la iglesia.
necesitamos volver a la eclesiología bíblica porque no nos hemos dado cuenta cuánto necesitamos de la vida de iglesia para nuestra propia salud espiritual. El Señor, queridos hermanos, nos dé gracia para entender más de lo que he dicho en este momento. Señor, les bendiga.